Hola, nuestra próxima ponente es Carmen Minués Abril, es licenciada y doctora por la Universidad de Extremadura. Actualmente ocupa una plaza de profesora ayudante doctor en el área de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Su corta trayectoria investigadora hasta el momento le ha sido valedora del importante premio Ramiro Melendreras, que es otorgado por la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa para jóvenes investigadores. Su tema de investigación se centra en la teoría de procesos de ramificación y hoy en particular nos va a presentar un proceso de dos tipos para la modelización de poblaciones de predador-presa. Muchas gracias, Carmen. Puedes comenzar con tu presentación cuando quieras. Hola a todos, mi nombre es Carmen Minuesa, trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Extremadura y en esta charla voy a presentar un proceso de ramificación de dos sexos con oscilaciones con el objetivo de modelizar sistemas de depredador-presa. Voy a proporcionar algunos detalles sobre la interpretación biológica de las condiciones de nuestro modelo y además proporcionaré resultados sobre la extinción, fijación y coexistencia de ambas especies. Este trabajo es parte de una línea de investigación que estoy realizando de manera conjunta con mi compañera Cristina Gutiérrez, también de la Universidad de Extremadura. En este trabajo nos vamos a centrar en el caso en el que tenemos una población de depredadores y una población de presa. Un ejemplo de esta situación es la población de lobos y alces en la isla Royal. La isla Royal es un parque nacional, una reserva internacional de la biosfera situada en el lago Superior, en Michigan, y las poblaciones de lobos y alces en este ecosistema son bien conocidas desde que su estudio comenzó en 1959. De hecho, es uno de los sistemas de depredador-presa con el estudio continuo más largo en el mundo. Este sistema se caracteriza por ciertas propiedades. En primer lugar, los alces son la principal fuente de alimento de los lobos. En segundo lugar, al ser una reserva protegida de la biosfera, la caza está prohibida. En tercer lugar, no existen movimientos migratorios, dado que se trata de una isla y dada la naturaleza biológica de las especies que consideramos. Y por último, estas especies tienen reproducción sexual con apareamiento promiscuo, donde no todas las hembras son capaces de reproducirse. La evolución en el número de individuos de cada una de las especies a lo largo de estos 61 años se representa en el siguiente gráfico. Podemos ver al inicio un incremento en el número de individuos de ambas especies, seguido por una caída de los mismos. Y de nuevo, un nuevo incremento en cada una de ellas, más acusado en el caso de los alces. Como vemos, esta conducta de crecimiento y decrecimiento se repite a lo largo de las generaciones. Y el objetivo del proceso que voy a presentar es tratar de modelizar la evolución de sistemas como el que aquí se presenta. Para ello vamos a hacer uso de un proceso estocástico bivariante y vamos a utilizar la típica notación que se utiliza para sistemas de ramificación de dos sexos. Z sub n va a representar el número de parejas depredadoras en la generación enésima y ZN tilde va a representar el número de parejas de presas en la generación enésima. Y a lo largo de esta presentación, aquellas variables que aparezcan sin tilde se referirán a la población depredadora y aquellas que aparezcan con tilde se referirán a la población de presa. El proceso comienza con un número arbitrario de parejas de depredadores y de presa y en este trabajo nos vamos a centrar en el caso en el que tenemos un apareamiento promiscuo, es decir, en el caso en el que tenemos una hembra, las hembras se aparean únicamente con un macho, siempre y cuando tengamos machos en la población, pero un mismo macho se puede aparear con varias hembras. Además, en cada generación vamos a distinguir la misma conducta, tres partes o tres fases bien diferenciadas. Una fase de reproducción, donde las parejas dan lugar a la descendencia. Una fase de control, a través de la cual modelizamos la interacción entre ambas especies. Y una fase de apareamiento, donde las hembras y los machos se reúnen para formar las parejas que darán lugar a la descendencia en la siguiente generación. Y ahora voy a describir en detalle cada una de estas fases. Vamos a comenzar con la fase de reproducción. En la fase de reproducción, como he dicho anteriormente, las parejas dan lugar a la descendencia. Así vamos a denotar como T sub n más 1 el número total de depredadores en la generación n más 1
y T sub n más 1 tilde va a representar el número total de presas en la generación n más 1. Para definir estas variables vamos a hacer uso de las variables xi, ni, que representan el número de descendientes depredadores de la i-ésima pareja depredadora en la n-ésima generación. Y de igual forma para la población de presa. Así, si lo que queremos es sumar o contar el número total de depredadores en la generación n más 1, lo único que tenemos que hacer es contar toda la descendencia dada por las parejas depredadoras en la generación inmediatamente anterior. Vamos a asumir una serie de condiciones sobre estas variables. En primer lugar, vamos a asumir que estas dos familias son familias independientes de variables aleatorias enteras no negativas. Esta independencia representa que las parejas depredadoras se reproducen de manera independiente a las parejas de presa. En segundo lugar, vamos a asumir que la familia de variables xi, ni, es una familia aleatoria de variables independientes e idénticamente distribuidas. Lo que significa es que cada una de las parejas depredadoras se reproduce de manera independiente al resto y de acuerdo a la misma distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad se conoce como ley de reproducción para la población de depredadores. Y además esa distribución de probabilidad permanece constante a lo largo de las generaciones. Vamos a denotar como m sigma cuadrado la media y la varianza de esa ley de reproducción. Y vamos a asumir que ambas son finitas y positivas. Y una condición completamente análoga vamos a asumir para la población de presa. Una vez que finaliza esta fase de reproducción, continuamos con la fase de control, que es con la que modelizamos la interacción entre las especies. Si tenemos T depredadores y T tilde presa al inicio de esta fase de control, entonces el número de depredadores que sobreviven y el número de presas que sobreviven va a venir dado como phi sub n más 1 de T tilde y phi tilde sub n más 1 en T tilde. Además, vamos a asumir que la familia de estas variables aleatorias las variables de esta familia son independientes. ¿Y qué significa que estas variables sean independientes? Bueno, pues lo que significa es que el número de depredadores que sobreviven es independiente del número de presas que sobreviven. Y además no dependen del número de depredadores que han sobrevivido en las generaciones anteriores, siempre que conozcamos el número inicial de individuos en cada una de las fases de control. También vamos a asumir que la supervivencia de cada individuo, en cada una de las especies, es independiente a la supervivencia del resto de los individuos de su misma especie. Y además, esa probabilidad de supervivencia es constante para todos los individuos de la misma especie. Así que parece que una distribución natural para modelizar el número de depredadores que sobreviven en la generación n más 1 es una distribución binomial de tamaño t, que es el número de depredadores que teníamos al inicio de esa fase de control, y una cierta probabilidad de éxito o probabilidad de supervivencia que viene expresado en términos de una función S, cuyas condiciones voy a detallar a continuación, y además depende de T tilde dividido por T, es decir, de la proporción de presa por depredador que tenemos al inicio de esa fase de control. Y de manera similar obtendríamos la distribución para el número de presas que sobreviven. ¿Qué vamos a asumir sobre estas funciones S y S tilde? Bueno, pues vamos a asumir que existen constantes ρ sub 1, ρ sub 2, ρ sub 1 tilde y ρ sub 2 tilde, estrictamente mayores que 0 y estrictamente menores que 1, que satisfacen lo siguiente. En primer lugar, las funciones S y S tilde son estrictamente crecientes y continuas, acotadas inferiormente por los ρ sub 1 y acotadas superiormente por los ρ sub 2. Y si pensamos, esta es una condición muy natural, puesto que si tenemos una mayor proporción de presas por depredador, los depredadores tienen más recursos para alimentarse y por tanto deberían tener una probabilidad de supervivencia mayor. Y por otra parte, si pensamos en la población de presas, si hay más presas por depredador, pues algunas serán capaces de escapar de los depredadores y por tanto la probabilidad de supervivencia en la población de presa también debería incrementarse.
Además, observemos que los RO-1 representan la mínima probabilidad de supervivencia de un individuo de cada especie, mientras que los RO-2 representan la máxima probabilidad de supervivencia para cada uno de los individuos de cada especie. Además, vamos a asumir las siguientes distribuciones cuando alguna de las dos especies se ha extinguido. Por supuesto, si alguna de las dos especies se ha extinguido, esa especie permanece extinta para siempre, que es lo que representan estas condiciones. Si las presas se extinguen, entonces el número de presas que sobreviven en la generación N es igual a 0, y de igual forma para los depredadores. Mientras que si la población que se extingue es la de presa, el número de depredadores que sobreviven en esa generación tiene una distribución binomial donde el tamaño es de nuevo el número de depredadores que tenemos al inicio de esa fase de control, pero la probabilidad de supervivencia, al no haber ninguna presa, es la mínima probabilidad de supervivencia para esa especie. En el caso opuesto, en el caso en el que la población que se extingue es la población de depredadores, entonces el número de presas que sobreviven sigue una distribución binomial, donde el tamaño es el número de presas que tenemos al inicio de esa fase control y donde la probabilidad de supervivencia es la máxima probabilidad de supervivencia para la población de presa. Observemos que esta es la mejor situación posible, dado que no tenemos ningún depredador en la población. Y en tercer lugar, vamos a asumir la existencia de este parámetro mu mayor que 0, que verifica que si evaluamos las funciones S y S tilde mu, entonces estas funciones toman los valores 1 dividido por alfa m y 1 dividido por alfa tilde m tilde, donde recordemos que m y m tilde son las medias de reproducción de la población de depredadores y de presa, y los parámetros alfa y alfa tilde representan la probabilidad de que un individuo que sobreviva en la población de depredadores o en la población de presa sea una hembra, como detallaré a continuación. Al final de esta fase de control, lo que tenemos entonces es un número de hembras y machos de cada una de las especies. Vamos a denotar como F mayúscula sub n más 1 y M sub n más 1 al número de hembras y machos que sobreviven en la población de depredadores y con las correspondientes variables con la tilde para la población de presa. Así, si suponemos que han sobrevivido K depredadores y K tilde presa, entonces el vector de hembras y machos que sobreviven en la población de depredadores sigue una distribución multinomial de parámetro K, donde K es el número total de individuos que habían sobrevivido al final de esa fase control, en particular de la población de depredadores, y el segundo parámetro es alfa 1 menos alfa, donde alfa representa esa probabilidad de que un individuo que sobreviva sea hembra. Y de igual forma, con un argumento similar, proponemos la distribución del número de hembras y machos que sobreviven de la población de presa. Bien, una vez que conocemos la distribución del vector de hembras y machos, entonces estas hembras y machos se aparean para dar lugar a las parejas. Como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar únicamente en el caso en el que tenemos un apareamiento promiscuo. En ese caso, el número de hembras, el número de pareja viene dado por el número de hembras siempre que tengamos algún macho en la población. Y en caso contrario es 0. Esto se debe a que cada hembra se aparea con un único macho siempre que haya machos en la población, pero un mismo macho puede aparearse con varias hembras en la misma generación. El proceso así definido se conoce como proceso de ramificación de depredador-presa con dos sexos y dependientes de la densidad. Además, con las condiciones que hemos impuesto en nuestro modelo, no es difícil comprobar que se trata de una cadena de Markov homogénea, ya que las leyes de reproducción permanecen constantes a lo largo de las generaciones y el estado 0,0 es un estado absorbente. Esto se debe a que cuando una de las poblaciones se extingue, esa especie permanece extinta para siempre. Y el resto de los estados son estados transitorios.
Para dar una interpretación del parámetro mu que habíamos introducido en nuestras condiciones, necesitamos mirar primero a los momentos condicionados. Y para ello vamos a considerar en primer lugar la sigma-álgebra G sub n, que es la menor sigma-álgebra que hace medible el número de parejas hasta la generación n-1 y el número total de individuos hasta la generación n. Y hemos determinado, en primer lugar, las esperanzas condicionadas del número total de individuos de cada una de las especies en la generación n+1, dados por el número de parejas y el número de individuos en la generación inmediatamente anterior. En ambos casos obtenemos una expresión similar y me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que tenemos un primer factor y luego tenemos este factor multiplicado por esta cantidad que está elevado al número de depredadores que tenemos en la generación n-1 y una expresión similar para la población de presa. Volveré sobre esta expresión en unos minutos. Y además hemos determinado una expresión explícita para las varianzas condicionadas del número total de individuos de cada una de las especies. Y para nuestra conveniencia en este trabajo será suficiente con la cota superior que se proporciona aquí. Bien, una vez establecidos los momentos, volvamos a la interpretación del parámetro mu. Si recordamos, esta cantidad es la que aparecía en la expresión de la esperanza condicional, que aparecía elevada al número de depredadores en la generación n-1. Por la monotonía de la función s, es fácil comprobar que esta cantidad es estrictamente menor que 1. Por tanto, si el número de individuos en cada una de las especies es suficientemente grande y en particular si el número de depredadores es muy grande, este término es despreciable, es prácticamente nulo. Y por tanto, la esperanza condicionada se comporta esencialmente como ese primer término que proporcionaba en la diapositiva anterior. Y en vista de esta expresión, ahora vemos cuál es la interpretación del parámetro mu. El parámetro mu es aquella proporción de presas por depredador que hace que el número de individuos permanezca prácticamente estable en la siguiente generación, que el número esperado de individuos sea prácticamente igual al número de individuos que tenemos en la generación n. Por otra parte, si el número de presas por depredador es estrictamente menor que mu, entonces se produce un descenso en el número esperado de individuos en la siguiente generación. Mientras que si el número de presas por depredador es superior a ese parámetro mu que hemos fijado, entonces esperamos un incremento en el número de individuos en la siguiente generación, aproximadamente. Y estas propiedades que he remarcado aquí son lo que causan las oscilaciones de nuestro modelo. Volviendo a la población de presas y depredadores que había presentado al inicio de esta charla, a la población de lobos y alces en la isla Royan, hemos usado nuestro modelo para simular una posible trayectoria de esta población con parámetros que podían ser similares a los que se observan para esta población, donde vemos que nuestro modelo es capaz de recoger esas oscilaciones que habíamos observado en el conjunto de datos real. Ya digo, esto es simplemente para ilustrar ese comportamiento oscilatorio que pretendemos con nuestro modelo. Y una vez que tenemos la interpretación de las asunciones de nuestro modelo, vamos a continuar con el problema de la extinción. Nuestro primer resultado establece que inicialmente para este sistema de depredador-presa únicamente tenemos 4 posibilidades. O bien se produce la extinción completa del sistema, o bien se produce la coexistencia de las dos especies, en cuyo caso el número de individuos de ambas converge a infinito, o bien se produce la fijación de los depredadores, en cuyo caso el número de depredadores converge a infinito, o bien se produce la fijación de las presas, en cuyo caso es la población de presas la que tiende a infinito. Y ahora vamos a pasar a analizar en detalle cada una de las probabilidades de estos sucesos. Vamos a comenzar con los sucesos de la fijación. Simplemente voy a recordar que debido a las condiciones que hemos impuesto en nuestro modelo, se verifican las siguientes desigualdades.
Y esto se debe únicamente a la propiedad de la monotonía de la función S y al hecho de que si evaluamos S y S tilde mu, estas toman los valores 1 dividido por alfa m en el caso de la población de depredadores y 1 dividido por alfa tilde m tilde en el caso de la población de presa. Utilizando estas desigualdades hemos podido probar que la fijación de los depredadores no es posible, mientras que la fijación de las presas tiene una probabilidad positiva. No importa cuál sea el número inicial de parejas depredadoras y presas en la primera generación. Y esto se debe a lo siguiente. Lo que utilizamos es que en los sucesos de la fijación, nuestro proceso se comporta como un proceso de ramificación de dos sexos con control en el número total de individuos. En el caso de la fijación de los depredadores, ese proceso tiene una tasa de crecimiento asintótica media de ρ1 alfa m, que es estrictamente menor que 1. Y por tanto, esa tasa de crecimiento no es lo suficientemente fuerte para mantener viva a la población de depredadores. En el caso de la fijación de las presas, lo que tenemos es que ese proceso de dos sexos tiene una tasa de crecimiento asintótica media de ρ2 tilde alfa tilde m tilde, que es estrictamente mayor que 1. Y por tanto, esa tasa de crecimiento es lo suficientemente fuerte para mantener viva a la población de presa. En vista del resultado anterior, es inmediato obtener que la extinción completa del proceso ocurre con una probabilidad estrictamente menor que 1, ya que tenemos la posibilidad de fijación de las presas. Y, por supuesto, esta probabilidad siempre es positiva, porque tenemos la posibilidad de que o bien las parejas no sean capaces de dar lugar a descendencia, o bien todos los individuos mueran durante la fase de control, o bien todos los individuos que sobreviven en la fase de control son del mismo sexo. Y una vez comentado la probabilidad de la extinción completa de este sistema, vamos a continuar con el problema de la coexistencia. Para estudiar la coexistencia de las especies, lo que hacemos es descomponer nuestro espacio de probabilidad en tres sucesos, dependiendo del comportamiento asintótico del número de presas por depredador y su relación con el parámetro mu. Y vamos a estudiar a continuación la posibilidad de coexistencia en cada uno de estos sucesos. En primer lugar, nos centramos en el caso en el que el límite superior de esta proporción de presas por depredador no supera el valor mu. Y hemos probado que sean cuales sean el número de parejas de depredadores y presas al inicio de la población, no es posible ni que el número de depredadores converja a infinito, ni es posible que el número de presas converja a infinito. Y por tanto, en este suceso, la coexistencia de ambas especies no es posible. En segundo lugar, hemos examinado cómo es la probabilidad de coexistencia en el suceso en el que el límite inferior de este ratio, de este cociente, es estrictamente mayor que mu. En el caso de que la tasa de crecimiento asintótica máxima de la población de presa sea superior a la tasa de crecimiento máxima de la población de depredadores, hemos probado que, sean cuales sean el número inicial de parejas de ambas especies, este suceso tiene una probabilidad positiva. Y por tanto, tenemos una probabilidad positiva de coexistencia cuando esas tasas de crecimiento de las presas son mayores que la tasa de crecimiento de los depredadores. Para ilustrar este resultado, presento el siguiente ejemplo, donde hemos simulado 75 generaciones de un proceso en las condiciones del teorema anterior, y en este primer gráfico mostramos el crecimiento tanto en el número de presas como en el número de depredadores, donde observamos un crecimiento exponencial. Esta conducta también se observa en el número total de individuos de ambas especies en el segundo gráfico. En el último gráfico hemos representado cómo evoluciona esa densidad de presas por depredador a lo largo de las generaciones. Y observamos que al principio hay una pequeñísima oscilación en generaciones muy iniciales, pero a partir de una generación en adelante esta densidad crece de forma indefinida y en particular es mayor que mu a partir de cierta generación.
En el caso en el que la tasa de crecimiento de las presas sea estrictamente menor que la tasa de crecimiento de los depredadores, nuestros resultados de simulación indican que no es posible obtener la coexistencia de ambas especies ni donde el límite inferior de esa densidad de presa por depredador es mayor estricto que mu, ni en el último suceso que nos faltaba por considerar. Y por tanto, combinando esta conjetura con el primer teorema que presentaba sobre la coexistencia de las especies, obtendríamos que en esta situación no es posible obtener esa coexistencia de especies. Y por tanto, creemos que esa probabilidad de consistencia en este caso es nula. Para ilustrar este resultado, hemos simulado un gran número de procesos. Mostramos uno de ellos en esta diapositiva. En el primer caso, representamos la trayectoria de uno de esos procesos simulados, las 3.000 primeras generaciones, en las condiciones del teorema anterior, donde se observa esa conducta oscilante que pretendíamos ser capaces de recoger con nuestro modelo, donde vemos un incremento en el número de individuos de ambas especies, es seguido por un descenso en ambas, de nuevo se observa un crecimiento seguido de un descenso, y esta conducta se repite de manera continua a lo largo de las generaciones hasta que se produce la extinción completa del sistema. En este caso lo hemos ilustrado de nuevo, como en el caso anterior, para el número de parejas y en segundo lugar para el número total de individuos de cada una de las especies. En último lugar, hemos examinado qué ocurre con esa densidad de presas por depredador, qué ocurre con ese comportamiento asintótico de esa cantidad. Y lo que observamos en este caso es que esas densidades tienen un comportamiento oscilatorio alrededor de ese parámetro mu, que es la línea horizontal, que en este caso es igual a 2, hasta que en una de esas oscilaciones esa densidad alcanza el valor 0, momento en el cual ambas especies se extinguen. Y de hecho hemos estimado la probabilidad de coexistencia con un estudio de simulación y vemos que esa probabilidad de coexistencia a lo largo de las generaciones se va aproximando cada vez más a 0, aunque lo hace de manera muy, muy lenta. Por último, voy a resumir las principales contribuciones de este trabajo. Hemos introducido un proceso de ramificación de dos sexos para modelizar la evolución de sistemas de depredador-presa con reproducción sexual y hemos estudiado el problema de la extinción, fijación y coexistencia de ambas especies. Por último, proporciono las principales referencias de este trabajo. El primer artículo es el artículo inicial sobre este tipo de proceso, donde presentábamos un modelo que todavía no recogía las oscilaciones. Y en este segundo artículo, que se encuentra en revisión en la Journal of Theoretical Biology, es donde se recogen los resultados que he presentado durante esta charla y que se encuentra actualmente disponible en arXiv. Y por último, con esta referencia concluyo mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna pregunta, estoy lista para responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la charla tan interesante que nos has impartido. Según has expuesto, bueno, pues habéis introducido un proceso de dos tipos para la modelización de datos de poblaciones de depredador-presa y la forma de valorar el ajuste de este modelo nuevo que vosotros introducís, pues lo has hecho por medio de una simulación. Yo me preguntaba si os habéis planteado ya el desarrollo de lo que sería la teoría inferencial asociada a este proceso y si tenéis más o menos claro qué metodología estadística puede funcionar o qué metodología estadística sería la más apropiada para este tipo de proceso y este tipo de problemas que os estáis planteando. Sí, de hecho estamos trabajando en esa línea de investigación. Tenemos algunos resultados preliminares en ese sentido, utilizando computación bayesiana aproximada, el método ABC, que lo que consiste básicamente es en simular un gran número de procesos, considerando distintos parámetros y comparar las trayectorias de los procesos que simulamos con los procesos observados, con el objetivo ese de estimar las densidades a posteriori de los parámetros en los que estamos interesados.
y con el objetivo de darle garantías al resultado que obtenemos por medio de este algoritmo. Estamos estudiando cómo se comportan las tasas asintóticas de crecimiento, que nos puede dar una idea de si el resultado que obtenemos con esta metodología pueden ser buenos estimadores para nuestro parámetro. Estupendo. Pues nada, pues muchísimas gracias y una vez más pues agradecerte el que hayas aceptado la invitación para participar en esta sesión de probabilidad organizada por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Española de Matemáticas. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación.